Veamos ahora distintos ejemplos. Observa esta función general afín representada. Nos damos cuenta que si para poder obtener su expresión analítica no tendremos más que buscar sus dos elementos n y m. Fíjate que el punto de corte con el eje de las íes me va a permitir obtener su n. Con el otro punto vamos a obtener la pendiente. Luego, el punto de corte con el eje de las íes tiene coordenadas 0 o menos 5. Luego, menos 5 será la ordenada en el origen o valor n. El otro punto tiene coordenadas 1 o menos 3 y gracias a estos dos puntos podré calcular la pendiente. Para ello, no tengo más que caminar del punto más a la izquierda a más a la derecha, siempre utilizando líneas rectas, horizontales y verticales. Luego claramente avanzo 1 y subo 2. De este modo, la pendiente está formada por la fracción de numerador más 2 y denominador más 1. Luego la pendiente será exactamente 2. Luego la expresión analítica será, como bien reconoces, f de x igual a 2 pendiente por x menos 5 ordenada en el origen. Fíjate que como la pendiente es positiva, es claramente una función creciente. Veamos otro ejemplo. Expresa o encuentra la fórmula o expresión analítica de esta representación gráfica de función afín general. Primero observamos el punto de corte con el eje de las íes, que nos va a dar exactamente su ordenada en el origen. Buscamos un segundo punto apropiado que corte a una de las esquinas de la cuadrícula, como este que te muestro en pantalla, para poder calcular con exactitud la pendiente. El punto de corte con el eje de las íes tiene coordenadas 0, 4. Su ordenada es 4. Luego n será 4. El otro punto tiene coordenadas 1, 1 y gracias a estos dos puntos voy a calcular la pendiente, ya que para ir del punto más a la izquierda al punto más a la derecha, utilizando líneas horizontales y verticales, tendré que avanzar un cuadrito y bajar 3. Traducido en pendiente será una fracción de numerador menos 3, ya que bajo 3, y denominador 1, ya que avanzo un cuadrito. Luego la pendiente será exactamente menos 3 y su expresión analítica menos 3, que es la pendiente, por x más 4, que es la ordenada en el origen. Como menos 3 es una pendiente negativa, será una función decreciente. Veamos un último ejemplo. Observa la siguiente representación gráfica de una función afín general. De nuevo observamos el punto de corte con el eje de las íes, que nos permitirá obtener el valor de n. Busquemos un segundo punto apropiado, uno que esté exactamente sobre una de las esquinas de los cuadritos. Podrás encontrar varios, simplemente nos interesa uno de ellos, por ejemplo, el que te marco en pantalla. Gracias a estos dos puntos podremos obtener nuestra pendiente. Las coordenadas del primer punto serán 0, 2 y del segundo 3, 4. Gracias a las coordenadas del primer punto hemos obtenido una ordenada en el origen de 2. Recuerda que para ello tiene que ser siempre el punto de corte con el eje de las íes. Ahora vamos a calcular la pendiente. Sabemos que para llegar del punto más a la izquierda al más a la derecha sobre la recta tendré que avanzar 3 y subir 2. Es decir, que tendré una pendiente de 2 tercios, con lo cual la pendiente de 2 tercios me permitirá llegar a la expresión analítica que aparece en pantalla, 2 tercios por x más 2. Y como 2 tercios es un número positivo, diremos que la función, como bien puedes ver, es creciente. La función afín general tiene dos casos muy particulares. La primera recibe el nombre de función de proporcionalidad, como este ejemplo que te presento en pantalla. Para poder reconocerlo, lo encontrarás como una recta inclinada y que sí ahora va a pasar por el origen de coordenadas. Fíjate este ejemplo que te muestro en pantalla. También podrás ver que tienes los puntos y valores básicos para encontrar sus elementos.
Como elementos básicos tenemos una ordenada en el origen, que en este caso va a ser exactamente de 0. Y es que la función de proporcionalidad siempre va a pasar por el 0, 0. Luego la ordenada del origen siempre va a ser 0. Respecto a su pendiente, podremos en este caso calcular que tiene un valor de 3 partido por 1, puesto que va a avanzar un cuadrito y va a subir 3 cuadritos para encontrar la pendiente, llegando finalmente a una expresión analítica solamente de pendiente por x, ya que la ordenada del origen dijimos que siempre era 0. En este caso, la expresión analítica de esta función de proporcionalidad será 3x. Fíjate bien que todas las funciones de proporcionalidad serán del tipo un número, es decir, su pendiente por x. Como propiedades cabe destacar que el punto de corte con los ejes tanto x como y será siempre el 0, 0. Y este es el hecho que lo diferencia de la función lineal general o afín general. El segundo caso particular de la función lineal o afín general es la llamada la función constante. La función constante será una línea siempre horizontal. Fíjate la que te presento en pantalla. Vamos a analizar los elementos básicos. Para ello tenemos una ordenada en el origen, que en este caso es el punto de corte con el eje de las y, su ordenada, que es claramente 3. Luego n es igual a 3. La pendiente de una función constante será, como siempre, una fracción que estará formada abajo por el número de cuadritos que avanzo y arriba por el número de cuadritos que subo abajo para llegar al siguiente punto sobre la esquina de una cuadrícula. Fíjate que si elegimos el punto que aparece en pantalla será 0 partido 1. Es decir, que la pendiente de una función constante es siempre 0. Tiene todo el sentido. Fíjate que la función constante ni es creciente ni es decreciente, luego su pendiente o inclinación debe ser nula o 0. Consecuencias de todo esto hace que la expresión analítica de una función constante sea únicamente la ordenada en el origen. En este caso, f de x igual a 3. Respecto a sus propiedades, cabe destacar que no tiene puntos de corte con el eje de las x, salvo que sea la función constante f de x igual a 0, es decir, la línea horizontal que está sobre el eje de las x, teniendo entonces infinitos puntos de corte con el eje de las x. Respecto al punto de corte con el eje de las y, tendrá solamente uno, el de coordenadas 0, n, en nuestro ejemplo el 0, 3. Como m es 0, la función será siempre constante en todo R, es decir, que ni es creciente ni es decreciente.